Entonces, para tal cometido, lo que voy a hacer ahorita es desarrollar las cuatro, digamos, operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, con ejemplos, algunos de ellos abstractos, algunos de ellos numéricos, para que sea más evidente la diferenciación. Y veremos que, sobre todo en la multiplicación, es donde se separan ya el concepto de número complejo con el de vector, porque son muy diferentes esas operaciones. Entonces puntualizamos: un número complejo no es un vector. Y bueno, vamos a definir un par de números complejos con términos para su, eh, digamos, abscisas y ordenadas, que sean equivalentes o que sean los mismos, de hecho, que los que definamos para vector, de tal manera que al hacer las operaciones podamos ver la evidencia de que son diferentes. Entonces acá ponemos de este lado los números complejos y de este lado vamos a poner los vectores. Muy bien, entonces este ejemplo lo vamos a, digamos, desarrollar con dos números complejos y dos vectores que tengan los mismos términos. Vamos a definir para x1, perdón, para z1, vamos a otorgarle las cantidades de x1 en el eje de las abscisas y y1 para las ordenadas. En el caso de z2 sería x2 más y2 por el imaginario. Y para evidenciar la diferencia, sobre todo en la parte de la suma, vamos a utilizar los mismos términos para estos vectores. Vamos a decir que este es x1 más y1 y aquí es x2 más y2. Ahí está. Entonces con esto vamos a desarrollar los ejemplos para poder notar cuál es la diferencia entre vectores y números complejos. Vamos a proceder a hacer las operaciones, las cuatro operaciones fundamentales: suma, resta, división y multiplicación, para revisar qué es lo que obtenemos. Para la suma, digamos que lo que vamos a encontrar es que cada uno de las operaciones para los números complejos son, digamos, prácticamente lo mismo que para los vectores, a excepción de que un vector no contiene la unidad imaginaria. Pero digamos que la forma en cómo vamos a realizar la operación es la misma, es decir, z1 más z2 es igual a la suma de x1 más x2, o sea, la suma de los vectores que están sobre el eje x, más y1 más y2, la suma de los vectores que están sobre el eje y, multiplicado por la unidad imaginaria. En el caso de los vectores, tendríamos entonces x1 más x2, exactamente lo mismo, los dos vectores que constituyen las dos partes que constituyen a los vectores sobre el eje x, más las dos partes que constituyen a los vectores sobre el eje y. Entonces exactamente lo mismo, a excepción de la unidad imaginaria, pero digamos que no hay una diferenciación ahí evidente
pues un vector y un número complejo. Entonces, en la resta, ¿qué ocurre? En la resta ocurre, digamos que lo mismo, es decir, al hacer la resta entre dos números complejos, lo que vamos a obtener es exactamente lo que arriba ocurrió. Restamos las dos cantidades que están sobre el eje X y esas las sumamos a la resta de las dos cantidades que están sobre el eje Y. Eso es multiplicado por la unidad imaginaria, que en suma, digamos que es lo mismo que se realiza cuando estamos restando vectores. Se restan las dos cantidades sobre el eje X y eso se suma a la resta de las dos cantidades sobre el eje Y. Entonces ahí estamos hablando de la misma operación. No hay una evidencia aún sobre la diferencia entre vectores y números complejos. Ahora, en este punto es donde viene la ruptura, digámoslo así, entre estas dos definiciones al hacer la multiplicación. En realidad vamos a desarrollar una multiplicación paso a paso, habiendo definido los vectores y los números complejos como lo hicimos, como digamos términos en el plano cartesiano, ¿verdad? Que se suman, o sea, cada vector, cada número complejo es un par de términos sumados. Entonces lo hicimos a propósito para poder hacer un ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más adelante sobre una multiplicación de binomios común para ver cómo se realiza esta multiplicación entre dos números complejos. En este caso voy a empezar con una definición. Una definición, digamos, vamos a partir de esta definición para hacer, digamos, la diferencia entre números complejos y vectores. Esta definición, digamos, que es nuestro punto de partida. Sin embargo, al hacer el desarrollo numérico de ejemplos numéricos, valga la redundancia, posterior a este ejemplo que estoy poniendo, vamos a ver claramente que al hacer la multiplicación, como lo hacemos comúnmente para una multiplicación entre dos binomios, va a emerger el mismo resultado que vamos a anotar acá. Sí, de todas formas, definimos entonces la multiplicación de números complejos como sigue. Vamos a multiplicar x1 del primer número por x2, o sea, las dos partes reales. Déjenme anotar acá. Eso nos va a servir para digamos hacer esta diferencia. Acá está x1 por, déjenme quitar, bueno, le puse el punto porque la idea es relacionarlo con la multiplicación de producto punto entre vectores. Pero bueno, no es necesario, vamos a simplemente poner z1 por z2 y entonces ahora sí tenemos x1 por x2 menos y1 por y2. A ver, todo eso es más la unidad imaginaria. Y vamos a poner acá y1, déjenme ver, vamos a poner voy a ponerlo de esta forma, x1 por y2 más y1 por y1 por x2. Entonces, esta es la definición de donde partimos para desarrollar el número complejo. Y como saben, una definición es
digamos, una ley que consideramos inamovible. Podemos ver de dónde emerge un poquito más adelante con el ejemplo numérico. Sin embargo, el hecho de que lo definamos acá es porque en algún momento, bueno, habría que definir por dónde se empieza para hacer la diferenciación. Y hay autores que parten de esta definición. De todas formas, ahorita vamos a recorrer, les comento, estos otros ejemplos ya numéricos en donde ustedes podrán notar que efectivamente podemos partir de otros puntos. Mientras tanto, vamos a hacer la multiplicación del vector 1 por el vector 2, una multiplicación del producto, utilizando el producto punto. Y si ustedes recuerdan, al hacer esta multiplicación, teniendo vectores, digamos, con sus cantidades en el eje cartesiano, lo que necesitamos realizar simple y sencillamente es multiplicar cada uno de los términos con sus correspondientes términos, ¿no? Es decir, los de los ejes de las abscisas con las abscisas, más los de las ordenadas con las ordenadas, y en este caso tendríamos x1 por x2 más y1 por y2, y esa sería la definición para esta multiplicación de vectores en el caso del producto punto, donde podemos ubicar nosotros una diferencia con respecto a la definición de la multiplicación de números complejos, que se hace, digamos, evidente al hacer un número, digamos, hacer más ejemplos puntuales numéricos como lo que vamos a hacer a continuación. Nada más aquí déjenme anotar para dejar, digamos, escrita esta evidencia de que lo que obtuvimos como algoritmo de la multiplicación de números complejos es, digamos, diferente a esto. De acuerdo, que también es una definición, pero para la multiplicación vectorial. Entonces acá tenemos esta diferencia. De acuerdo. Bueno, entonces haciendo ejemplos puntuales para obtener las cantidades, pues ya puntualmente con ejemplos numéricos. Si yo defino dos vectores, dos números complejos con sus componentes iguales a los de los vectores, entonces podemos revisar que efectivamente tenemos esa diferencia numérica, ¿no? Entonces aquí tenemos z1 es igual a 1 más 2i, z2 3 más 4i, y los vectores tenemos 1 por i. En este caso quiero dejar en claro, la i es vector unitario, no confundir con unidad imaginaria. B2 es igual a 3i más 4j. J es también vector unitario sobre el eje de las y's, el eje de las ordenadas. Entonces, realizamos aquí la multiplicación de números complejos, y con esta notación en forma de binomio para cada uno de los números complejos, podemos, digamos, enlazar esta multiplicación muy sencillamente con el concepto de multiplicación de binomios que nosotros conocemos previamente de álgebra. Y de aquí vamos a ver cómo va a emerger de forma, digamos, natural la regla que vimos anteriormente. Entonces, si multiplicamos el primero por el primero y el primero por el segundo, y luego eso lo sumamos, y también sumamos la multiplicación del segundo por el primero más el segundo por el segundo, lo que vamos a obtener es 1. Déjenme anotar. Acá tenemos 1 por 3 más 1 por 4i
más 2 por 3i más 2 por 4 i cuadrada. Muy bien, entonces haciendo una reducción de términos, simple y sencillamente tendríamos que nos queda que esto es igual a 3 más 1 por 4, 4 y más 2 por 3, 6 y más 2 por 4, 8 y cuadrada pues es menos 1. Entonces ya al final haciendo la reducción, haciendo la simplificación, tendríamos que esto es igual a 3 más 10i menos 8. Y al final entonces tendríamos que es menos 5 más 10i. ¿De acuerdo? Este resultado podemos contrastarlo contra la multiplicación del producto punto, en este caso. Esto es igual a 1. Es simple y sencillamente multiplicar el primero por el primero, como lo estamos viendo acá, y el segundo por el segundo, o sea, las ejes de las ordenadas con las ordenadas y las abscisas con las abscisas. Acá tenemos 1 por 3i más 2 por 4j. Entonces eso aquí es igual a 3i más más 8j, ¿de acuerdo? Entonces acá tendríamos pues la evidencia numérica de la diferencia entre estas dos multiplicaciones. Es decir, un número complejo no es un vector, ¿de acuerdo? No hicimos la comparación contra una multiplicación de producto cruz porque obviamente no estamos tratando con cantidades perpendiculares al plano. Entonces, por eso nuestra comparación contra una multiplicación de producto escalar, digamos, o producto punto. Entonces, una vez habiendo visto esta diferencia, vamos a proceder a la última operación fundamental, que es la división, que en este caso, simple y sencillamente, me voy a remitir a hacer un ejemplo numérico para números complejos, para aprender a manejar esta operación en los números complejos. Para eso me voy a ir directamente a un ejemplo puntual y lo que vamos a resolver es este ejemplo numérico. Digamos que si tenemos un z1 que vale 2 menos 3i y lo queremos dividir entre un z2 que vale 4 más 6i, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces esto lo vamos a resolver de una forma sencilla e ingeniosa, digamos, ¿no? Primero déjenme anotar exactamente lo mismo que hemos puesto ahorita. 2 menos 3i entre 4 más 6j, más 6i, perdón. Y esta división lo que vamos a hacer es una especie de racionalización. Vamos a multiplicar el conjugado del número complejo del denominador por toda la división. Este argucio es, digamos, a propósito para deshacernos de la parte imaginaria en el denominador de nuestra operación. Si ustedes se dan cuenta, si recuerdan nuestra clase, las clases que tuvieron de productos notables, cuando uno multiplica una diferencia, binomios conjugados, se obtiene una diferencia de cuadrados. Muy bien, vamos a hacer paso a paso y para desarrollar este binomio lo que hacemos es multiplicar el primero por cada uno de los otros dos términos del binomio que acabamos de escribir y el segundo igual, ¿no? Por cada uno de los dos términos. Entonces nos queda 8 menos 12i menos 12i de nuevo porque es 3 por 4
más, y lo que vamos a obtener acá es una i cuadrada que es menos 1 por 3 por 6. 3 por 6 es 18. ¿De acuerdo? Entonces, eso está dividido entre 4 al cuadrado, digamos, menos 6 por 6 es 36 o 6 al cuadrado, por i cuadrada que es menos 1. Entonces lo voy a anotar así, menos 1, que es la i, digamos, por 6 al cuadrado. Entonces ahí tendríamos nosotros este desarrollo. Y simplificando, para encontrar la cantidad final de nuestro número, de nuestra división de números complejos, lo que vamos a obtener entonces es que esta división equivale a menos 10 menos 24i sobre, ahora sí desarrollando, 4 por 4 son 16, más 6 por 6 36, menos por menos más, tendríamos 16 más 36. Todo eso haciendo, digamos, una expansión para obtener término a término, nos quedaría menos 10 sobre 52 menos 24 sobre 52. Todo eso es multiplicado por i. Al final, si hacemos una, digamos, una reducción todavía más puntual, más fina, tendríamos entonces que podríamos escribir que esto es igual a menos, digamos que menos 5 sobre 26 menos, y aquí podemos también hacer una simplificación, podríamos sacar cuarta y nos queda 6 sobre 13. Déjenme anotarlo. Aquí es 6 sobre 13 por i. Entonces ese es nuestro resultado, y ese resultado podemos hacer nosotros. Esa es la forma de hacer la división de números complejos.